Allí se hacía a la mar por primera vez una réplica exacta de la nao Victoria. El caso es que el navío ha volcado por falta de calado, no hubo heridos. Bueno, de los 200 planos que teníamos, digamos que nosotros internamente los hemos dividido en 3 grandes bloques. El primero de ellos, que fue con el que inicialmente empezamos a trabajar, fue con la secuencia de la botadura de la nao Victoria. Eso es un acontecimiento histórico real que sucedió durante la Expo del 92. No podíamos grabarlo todo con la nao real. Tuvimos que reconstruirla en 3D. Tener una nao real nos condiciona en muchos aspectos, no solo a nivel estructural del barco, porque lo teníamos que hacer evidentemente igual, porque tenía continuidad, sino también a nivel de texturas, iluminación, etc. Lo que tuvimos que hacer es un escáner LiDAR con muchísima precisión. Además teníamos una complejidad bastante habitual, y es que no podíamos acceder a todos los recovecos del barco, sobre todo en el lateral donde estaba el agua. Evidentemente no podríamos escanear desde el agua. Lo que nos permitió el equipo de producción es tener los recursos necesarios para poder volar un dron y poder contrarrestar la parte del LiDAR con la parte de la fotogrametría de dron y completar ese lateral que se nos quedaba cojo en el LiDAR. El equipo de escaneado hizo unas fotos con muchísima resolución, con una Hasselblad X2 de 100, si mal no recuerdo, que nos permitió reproyectar esas texturas. Pues bueno, lo más complejo que tenía este asset para mí fue pues eso, que tenía muchísimas piezas, mogollón de maderas, tanto por fuera como por dentro, aunque no se vean, están hechas. Y luego una parte que a mí me pareció bastante compleja fue la parte de atrás, que parece que no, pero como tiene maderas que están curvas, al tener todo el barco hecho de manera casi recta, las maderas sin ser casi rectas, pues bueno, se complicó un poquito. Al final lo que intentábamos era conseguir la máxima fidelidad a la nao real con nuestra nao digital para que toda la secuencia tuviese una coherencia, una consistencia y una continuidad lógica. Paralelamente al modelado y una vez tenido el blocking hecho, se procedió a hacer una animática, sobre todo para asegurarnos de tener una continuidad en cada shot. Entonces, en el momento en el que la nao empieza a volcar, lo que decidimos fue reemplazar completamente la nao. En Compo nos dedicamos sobre todo a reproyectar texturas sobre la propia nao. Y eso fue un trabajo bastante manual, era pintar poquito a poquito, donde creíamos que eran los detalles justos para que fuese creíble. No utilizamos nada de la nao real, a excepción del curro, que en algunos planos sí que rescatamos un curro real, que fue un muñeco que se tiró por la borda. A veces tuvimos que hacerlo un doble digital, la verdad, bastante cercano a la realidad, y otro tuvimos que rescatar el personaje, el actor que estaba allí. Tuvimos que reproyectar las sombras, tuvimos que escalarlo, tuvimos que desplazarlo para que el movimiento de la caída fuese más real. Tuvimos que hacerle un rig y un pesado para animarlo. Te simulamos en una primera instancia lo que es la superficie del río con sus olas, y como curro cae, como la tensión superficial del agua hace lo que tiene que hacer, hundirse con él y luego volver a su forma y hacer el splash. Esa fue una simulación de fluidos inicial, que acompañó luego el propio curro con la de las burbujas. Hicimos como unas 10 simulaciones de burbujas distintas que interactuasen entre ellas y que por la propia vorticidad y la advección del cuerpo de curro pues hacía que todo eso siguiera la forma del propio personaje. Esta secuencia, además de tener esa dificultad técnica, que al final más que dificultad técnica es un proceso tedioso y meticuloso, que es el de conseguir ese realismo en la nao, sí que presentaba otra dificultad, que era la simulación de agua. En este caso, mano a mano con Aitor, se consiguió hacer una simulación de agua muy digna, además de tener una continuidad entre planos. Lo que hicimos fue hacerla del tirón desde el proceso inicial del hundimiento hasta el final. Si teníamos un plano de hundimiento digital y entre medio había 3 planos de personas mirando al hundimiento, calculábamos esos fotogramas de esos planos para dejarlos en el espacio de tiempo y poder continuar con el hundimiento de la nao de una manera lógica y coherente. Pues básicamente en la nao tuvimos que hacer replicar el oleaje que tenía el río cuando se grabó la secuencia, y con unas máscaras exportadas de Houdini en la simulación, con la turbulencia y con la velocidad, que básicamente es donde habían los datos importantes y los interesantes de la simulación, para que después en composición pudieran hacer su magia. Un hándicap que tuvimos también era la sustitución del agua. Claro, teníamos que hacer el contacto entre la nao digital y el agua, y que para eso tuvimos que reemplazar casi el 100% del agua. Había tanto crowds como elementos 3D, como por ejemplo pancartas o escaleras, las que tuvimos que integrar, incluso hacerles un relight en 2D a través de
mapa de normales que nos hicieron nuestro home builder de 3D. Lo que hicimos fue crear dobles digitales, con la complejidad que eso trae, que era un día soleado, había luces que rebotaban por en todos sitios y había muchísimas sombras que interactuaban entre sí. Decidimos hacer fotogrametrías allí mismo. De esta forma podíamos aprovechar sus vestimentas, poder copiarlas y que tuviesen un look más realista y adaptado a 1992. Me encargué de la distribución de todo ese crowd, una distribución que al final fue bastante exigente en cuanto a hardware, con lo cual teníamos que pensar muy bien la optimización de esas escenas y los tiempos en los que teníamos que lanzar render. Fue una secuencia que además requirió muchísima planificación, es decir, desde muchos meses antes del rodaje, desde que estaba el guión en nuestras manos, hubo que planificar muy bien cómo se iba a rodar y de qué forma, de qué sets disponíamos, cómo se hizo, y que el departamento de 3D empezara a trabajar prácticamente desde el inicio de rodaje para poder mostrarle al director, desde la iglesia, cómo se iba a ver, qué tipo de acabados iba a tener, cómo íbamos a funcionar. Fue una secuencia a la que dedicamos entre el equipo de 3D y el equipo de composición prácticamente 6 meses, lógicamente no todo el tiempo de puro trabajo, pero fue un proceso muy largo y con muy buenos resultados.